¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en otro video del canal Cuchillos y Navajas a tu alcance. Y estamos obviamente con otro unboxing, como ya se los había prometido. En este caso con un cuchillo, espero. Claro, aquí está el modelo Watchman Brothers 006. Ah, yo pensé que era el 05. Scandi, mi carta. Y este es enviado por nuestros amigos de Amazon. Debo decir que este cuchillo, oye, miren cómo cortó el chinito este. Este cuchillo llevaba extraviado, no les miento que 2 meses por lo menos, por la compañía DHL, me parece que. Miren, aquí está la boleta, $37, eso es lo que costó, lo que pagué por él. Ya, $37. Aquí está la caja, vamos a abrirla, vamos a comenzar. Y bien sencillita la caja, no dice nada especial ni una cosa. Acabo de ver que no es el color que pedí, yo quería un color azulino, así que me enviaron uno café, que aquí estoy viendo, que la mi carta es bastante bonita por un lado y fea por el otro. Tiene más escamas por este lado y menos escamas por el otro, está muy pulido aquí, este lado es lo que estoy viendo. Como pueden ver es un filo completamente Scandi, viene bien sucio el cuchillito, déjenme decirles, déjenme ver si lo puedo limpiar un poquito. Mira, partí por el cuchillo sin mostrar la funda de Kydex, que obviamente se la voy a sacar, ya saben que yo hago eso siempre. Le voy a hacer una funda de cuerito como estoy acostumbrado y esta se va a un cajón por ahí a guardarse. No la voy a mostrar más porque en realidad no vale la pena, creo yo. Me gustan más estas fundas en todo caso cuando traen la tornillería por un lado y acá está apretado porque cuando ponen tornillos los dos lados, digamos, hace más ancha todavía, que no es necesario, creo yo. Bueno, vamos a ver igual cómo entra para alguien que sí quiera la funda. Entra bastante bien, queda bien firme, no hay nada que decir. ¿Ah? Viene con el clip normalito, con un seguro, ¿cierto? Que se abre aquí y allá, se aprieta, se baja. Esto lo pueden cambiar de posición y qué sé yo. Bueno, eso es. Lo que sí que viene bastante firme esto, ¿eh? No se sale para nada, ni se mueve ni nada. Bueno, aquí está metiendo huella porque yo lo forzo. Pero como ven, está impecable. Vamos a dejar la funda de lado y les muestro el cuchillo porque me gusta bastante. Déjenme decirle que me gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a ver, vamos a limpiarlo un poquito. Perdón, vamos a echarle un poquito de alcohol. Vamos a usar alcohol para limpiarlo porque en realidad si uso otra, otro líquido lo más probable es que terminemos lo terminemos, digamos, jodiendo el pobre cuchillo. ¿Eh? Así que esperemos que se salga aquí esto. Este como un pegamento que tiene aquí. Recordemos que está fabricado este cuchillo en acero D2 y eso significa que va a ser bastante óxido, puede aparecer si no lo cuidamos, pero por el, por el lado contrario, digamos, tenemos un acero bastante resistente, digamos, que va a conservar bastante bien el filo. Es lo que ganamos con esto, digamos, con tener un acero de este tipo. Así que bueno, ya ahora sí está más limpiecito, un poco más. Después lo voy a aceitar, por supuesto. Vamos a comenzar a ver las medidas, primero que nada, ¿les parece? A ver, tenemos de filo útil 9.5 y hasta el recazo 9.5. Es un cuchillo, como pueden ver, que tiene una guarda bastante pequeñita, no es tan grande y por lo que estoy viendo me gustó bastante porque no molesta para trabajar en madera. Para trabajar en madera, lo vamos a ver aquí. Miren cómo entra esta cosa. Es que no, a ver, los filos Scandi no tienen competencia. O sea, miren de la manera que entra, tan parejito, tan prolijo que es para entrar en la madera. Es una gozada, digamos. De aquí, digamos, es una cosa espectacular. Vamos a ver las medidas del ancho de hoja. En un segundito. Tenemos exactamente 3,8 3,8 de hoja.
Me llama la atención porque como les decía, y de ancho de pala, perdón que no lo nombre, de ancho de pala tenemos 2,7 de ancho de pala. El largo del mango, que tampoco lo dije, el largo del mango es 12 centímetros. Así que, a ver, les había comentado yo en videos anteriores, y lo vamos a ver al tiro, que los filos Scandi están, digamos, se supone, digo, porque tampoco estoy seguro de esa información, pero se supone que funcionan mejor entre hojas que son de entre 2,5 milímetros a 3,5 milímetros. Y acabo de ver de que este Scandi se pasa de esa medida. Denme un segundito que voy a sacar su hermano. El otro, vamos a sacar un par de Scandi acá. Acá, estos dos. Vamos a sacar a ver cómo se compara con ya que es un cuchillo que siempre recomiendo bastante, que es el Mora, digamos, que es un cuchillo económico. Así que para que mi amigo Miguel del canal uruguayo, digamos, él vea que hay opciones también más baratas, ¿cierto? Yo creo que debe saber en todo caso. Déjenme ubicarlo en una posición mejor. Por ahí podría ser. Y como ven, este es un poquito más corto que el 12, el Brother 12, el 0012. Es un poquito más corto, tiene 1 centímetro menos de punta. ¿Ya? Sin embargo, la punta, digamos, está hecha muy parecida a la... me hace acordar, ¿saben de quién? De nuestro amigo Scandi, que el otro filo que tengo Scandi, ya saben, perdón que me voy a mover un poquito. ¿Cuál es el otro Scandi que tenemos? Claro, ¿quién más? Nuestro amigo Real Steel. Ya. Acá lo vamos a poner también dentro del montón, con su fantástica funda que cuesta un mundo sacar el cuchillo, pero bueno, ahí está. También tenemos acá un filo Scandi, como pueden ver, con un acero distinto, por supuesto, pero recuerden que este es un 14C28N. No sé dónde dice. Acá está, 14C28N, como pueden ver. Y estos dos son acero, perdón, déjenme correr un poquito el Ontario. Vamos a correr otro poco la otra allá y ponerlo acá y acá. Ahí. Entonces estamos viendo que tenemos 4 cuchillos en este caso con filo Scandi. Los vamos a cambiar de posición ahora. Obviamente el más grande en este caso es el Real Steel y los vamos a poner de mayor a menor ahora en esta otra posición. Vamos a buscar algo aquí porque quiero hablar algo puntual sobre ellos, sobre los precios también, que es algo que siempre nos preocupa, por supuesto que sí a todos. A ver, si queremos ir al monte, y esto también va en respuesta a mi amigo Miguel, a hacer trabajos en madera, a cortar palitos, a hacer trampas, ojo, también sirven mucho para hacer trampas, para los tramperos, digamos, de aves y esas cosas que les gusta cazar aves con trampas, o conejos, o cualquier otro tipo de alimaña o animales, digamos. Estos son cuchillos especiales para trabajar en madera. Una tramontina, por muy tramontina que sea, no nos va a servir igual ni nos va a dar el mismo servicio que un filo de este tipo, Scandi. Ojo, Miguel, y esa es una cosa que yo la conozco de hace mucho, porque también a todo esto del primer tramontina que muestras tú, esa como de hueso, esa navaja me la regaló mi papá cuando yo tenía unos 15 años, es la primera tramontina que tuve de navaja, así que me trajo bonitos recuerdos, tuve una de esas. Sin embargo, amigo mío, pierden muy rápido el filo y eso tú lo sabes. O sea, Tramontina es Tramontina. Yo crecí con Tramontina también. Se lo digo a todos los amigos que opinan de Tramontina. Tramontina tiene filos que son para la casa, para el hogar, para la cocina, para salir del paso, son económicos, ¿ya? Es una empresa brasileña, no tengo nada en contra de ella, por supuesto. Nosotros crecimos, de hecho, todavía tengo cuchillos Tramontina, pero son malísimos. Que les diga perdón, pero son lo que son, ¿ya? Digamos las cosas como son. Así que
no nos pongamos efusivos en esto. Ahora, en lo que es Bushcraft y lo que es específicamente, volviendo al tema, trabajo en madera, tenemos el primero y recomendado por todos los canales de YouTube gringo y de todas partes, siempre ha sido el Mora, ¿ya? Y partimos con la versión del Mora Companion, digamos, que es en un acero 12C27, que es un acero inoxidable, es un Sambic, pero es de baja calidad y es blandito. Y como pueden ver, este ya tiene sus mellas aquí incluso, no sé si lo ven. Me parece que lo ven justo en mi dedo, no sé si lo alcanzan a ver. Ya tiene sus mellas este acero, ahí pueden verlo. A lo mejor justo entre medio de mis dos dedos, y no una, en realidad tiene varias. Aún así, este cuchillo, a ver, ¿qué es lo bueno de este cuchillo? Primero, la ergonomía, que a nadie le importa un pepino que sea de goma y nadie reclama porque sea de goma, pero es buenísima, la ergonomía se mantiene muy bien en la mano, tiene un muy buen grip. Segundo, es fácil de afilar porque es un acero blando y corta muy bien, y ese es el plus que tiene, pero ese es por el filo Scandi, no es por el acero. Ojo, aquí tienen que aprender a entender de que para qué nos sirve una cosa y la otra. Una cosa es que tenga un filo Scandi que es excepcional para entrar en la madera, lo cual todos estos cuchillos Scandi iban a hacer lo mismo, el mismo trabajo que este, con la diferencia de que según el acero que tengamos va a ser la cantidad de tiempo que nos retenga más el filo o no. En este caso, el cuchillo más malo en acero de aquí es obviamente el Mora, porque es un 12C27, que es un acero que no retiene tanto el filo, es comparable incluso al AUS 8 de esta navaja de Ontario, digamos, y posiblemente a un 420 o 440A de estos cuchillitos chinos, que aún así son bien buenos, salvan, obviamente que sí. Y son mejores que un cuchillo básico digamos, de los chinos, de estos que venden así, que no tienen ningún brillo, digamos, que son re malos. Sí, sí, obviamente mantiene más tiempo el filo que esa otra, porque es basura en realidad, ¿ya? Ahora, lamentablemente este es el acero que Tramontina puede usar, un 420 o un 440. Ah, no creo, no, el Tramontina usa un 420, nada más que eso. A ver, estábamos hablando de que el Mora es como el más básico y el que siempre se recomienda para todo, qué sé yo, porque es un cuchillo económico y funciona, siempre ha funcionado. Voy a seguir mostrando detalles de él acá para que no crean que tampoco es la última maravilla, porque no lo es. Déjenme ver aquí, miren esa punta ahí. Vean ahí, ¿ven cómo da reflejo? Bueno, eso es porque el acero es blandito. No pasó eso en este. ¿Recuerdan la prueba? Este el único problema que tuvo es que se quebró la punta, pero la punta yo estoy viendo que estaba tan puntudo, digamos, tan pequeñita era esa puntita que, bueno, se quebró nomás. Pero era muy chiquitita, es decir, tampoco es que sea algo grave, ¿ya? Pero sucedió. Entonces tenemos que, si este cuchillo cuesta $15, obviamente si pagamos un poco más vamos a tener un artículo mejor. $30 ya tenemos un de dos. Y bueno, este está tal vez un poco desproporcionado, creo yo un poco, ya, porque este cuesta $71 y bueno, es un cuchillo más grande, claro que sí, pero tampoco es que sea, no sé, no. Puedo decir que es un buen cuchillo, sí, claro que lo es. Pero yo aquí recomiendo estos cuchillos y ahora que veo los dos juntos, eh, me está gustando más este, el último que compré, fíjense. Yo créanme que pensé que me iba a quedar con el gusto de que este era mejor. Y sin embargo, este me gusta mucho también, mucho. He hecho de menos sí un grip aquí, claro, como lo tiene el 12, acá que tiene un grip para apoyar el dedo. Este no lo tiene, esta es otra cosa que estoy viendo ahora mismo. Lo voy a comparar con él porque como son de la misma marca, se van a dar cuenta que este obviamente es más grueso, tiene más material, eh, es más cortito, sí, como pueden ver, es un poco más corto, déjenme poner la mano ahí para poder empatarlos, digamos, y lo puedan ver bien. Ahí como pueden apreciar, esa es la diferencia.
El filo, la punta, bueno, ya saben cómo es. Me parece que es más fuerte esta. Y yo pensé que no iba a ser tanto, pero bueno, sí. El ángulo, no tengo cómo saber el ángulo que tiene este, o cualquier ángulo usaron, digamos, para el filo Scandi. Lo que sí puedo ver ahora mismo es de que el Scandi del F... Ah, perdón, miren, este no me había dado cuenta, perdón. Este es un D2, el F012, y este, el que me llegó ahora, este es un 440C, perdón, no me había dado cuenta, pensé que era D2 también. Es un 440C, ya saben que este es un acero bastante bueno, es un antiguo acero americano, norteamericano voy a decir, porque americanos somos todos, norteamericano, antiguo, pero un inoxidable muy bueno, así que no vamos a tener tanto problema con el agua y esas cosas, o con la humedad, ¿ya? Así que por lo tanto me parece genial. Eh, Al otro lado no tiene ninguna letra ni nomenclatura, nada, solamente acá la marca, Brother, y dice One Knife, me imagino que de vida, Knife, One Life. Una vida, una navaja, o un cuchillo, una vida, un cuchillo, algo así. Me gustó bastante, fíjense, si me preguntan, porque seguro que me van a preguntar cuál es mejor. A ver, em, para trabajo en madera ya saben que cualquier Scandi para mí es bueno, es mejor. Estoy viendo sí que este tiene un poquito azulado aquí, parece que se les pasó un poco que aquí estoy viendo, se les pasó un poquito el desbaste, digamos, y anduvieron calentando más de lo necesario, creo yo, aquí el metal, porque se ve, no sé si lo ven ustedes, pero yo veo bastante bien aquí que esto está azul, no sé si pueden ver ustedes los reflejos. No me gustó eso para nada, porque eso quiere decir que calentaron el material. Lo demás está dentro de lo entendible, de lo normal. Este, por el contrario, no tiene nada, no tiene ni un color azulado, nada. Este sí, este sí lo tiene. Así que espero que no tenga problemas. El desbaste estoy sintiendo ahora mismo también que tampoco es tan prolijo. De hecho tiene un lomo aquí en esta parte, que de hecho se puede ver ahí tal vez. Justo en mi dedo hay como una parte aquí y se nota en la línea que tampoco es continua, del afilado, digamos. No sé si lo pueden ver. Son detalles, yo soy bien detallista. A este lado está perfecto, ¿ok? Aquí no hay ningún problema, aquí está bien. Yo paso el dedo, esto está perfecto. Hay un pequeño lomo aquí nomás, pero este sí tiene una diferencia bastante grande. Y justo en esta raya que ustedes a lo mejor no ven ahora, pero ahora la van a ver, justo ahí hay una raya. Y ese es un lomo que quedó ahí, que no quedó bien, no quedó bien, como les dijera, no quedó bien pulido. Bueno, pero son los costos, digamos, de comprar, no porque sea chino, sino que voy a decir que obviamente no son perfectos los cuchillos. Este también es un cuchillo chino, pero este es un premium, ya este es un cuchillo de alta gama. Los Real Steel, los Leon Steel son todos de alta gama. Así que, y aún así tienen fallos, como este que falló la puntita aquí, como ya saben. Así que no siempre vamos a tener un producto perfecto. Este sí me parece que sí, está muy bien terminado, muy bien trabajado. Voy a seguir pasando aquí el dedito. Mira, este también tiene un ancho aquí, ya justo aquí en la curva, pero a ambos lados es igual, es asimétrico, o simétrico, quiero decir. En cambio este, no. Este les quedó un poquito, está gordito a los dos lados, pero es un poquito más acá. Pero es poquito, tampoco es tanto. Bueno, en síntesis, a ver, ¿qué me gusta más de este cuchillo que este? Me gusta que viene con tornillos, primero que nada. Me gusta que tenga una pequeña guarda que no molesta, ojo, no molesta para trabajar en madera. Eso es súper importante porque mira cómo corta el cuero. Este es un cuero, como les dije la otra vez, bastante duro y lo corta muy bien. No tiene problema para comerse este cuero, ¿eh? Entonces, no molesta esta guarda, primero que nada. Eh, Segundo,
es más grueso el material, tiene más material de hoja, digamos. Ese otro, 1 milímetro más es diferente, claro que sí. ¿Qué otra cosa? Am, Me gusta más el tipo de hoja de este. Vamos a hablar de lo malo, para mí. Me gusta más este tipo de hoja, un drop point tipo lanza, punta de lanza, me gusta más que este. Para un Scandi, ojo, para un cuchillo Scandi. Sin embargo, este tiene bastante microfilo, o sea, el bisel del filo es bastante ancho. Eso significa que nos va a servir bastante bien para cortar y procesar alimentos también, o sea, no vamos a tener problemas con eso, porque este es más ancho, más que este. De hecho, vamos a verlo al tiro, qué diferencia tiene, antes de finalizar el video, porque ya no tenemos que terminar. Y aquí tenemos 1 centímetro, no, 9 milímetros. Y este tiene 1 centímetro. Este tiene 1 milímetro más digamos, de ancho el filo, ¿ya? Así que, para terminar, me gusta también que este tenga grip. Este no tiene acá. Eh, Se puede apoyar tal vez un poquito aquí atrás, digamos, el dedo ahí para hacer un poco de fuerza. Y este me parece, no sé, en ese sentido para trabajar me parece mejor este. Sin embargo, le ayuda mucho que la guarda, digamos, sea corta, no sea tan grande. A este le ayuda mucho. No voy a decir cuál para mí es mejor, porque la verdad que no tengo un ganador absoluto aquí. Tendré que probarlos en más profundidad porque estas son las primeras impresiones de este cuchillo. No puedo decirles en este momento exactamente con cuál me quedo. Más adelante podemos hacer un video comparándolos, por supuesto que sí. Pero por el momento se los recomiendo, claro que sí, es una excelente opción. Y ojo, y aquí va un tirón de oreja para los españoles y las cuchillerías del Albacete. Para el amigo ahí que me dijo compra del Albacete. Sí, amigo, el problema es que son muy sobrevalorados sus cuchillos, ese es el problema. Mira, el Joker, mira, te voy a mostrar un Joker que tengo acá, para que no digas que no tengo cuchillos españoles. Bueno, sí tengo cuchillos españoles. Y acá tengo un Joker que es la muestra de uno nada más, para no estar dilatando tanto esto. Tengo el Montés también, ojo, este es el Águila y son cuchillos en MOVA, ¿cierto? Que sabemos que no... A ver, el acero de estos tres cuchillos es mejor que este. El 1227 del Mora tal vez se podrían comparar los dos, sí, puede ser. Pero este cuchillo en Chile cuesta $60, el doble de lo que cuestan estos dos. ¿Ya? El doble de lo que cuestan estos dos cuchillos. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien, cómprate un cuchillo español y cuando cuesta el doble de lo que cuesta un Brother, que es una excelente marca china? Es muy buen cuchillo, muy buenos estos cuchillos, son excelentes. De hecho, están agotados, cuesta mucho encontrarlos ahora, ni siquiera en eBay. Así que si encuentran un cuchillo de estos, les digo desde ya, encuentran un Brother en eBay o en AliExpress o en cualquier tienda, un Brother, ojo, cualquier Brother, cómprenlo, porque están agotados estos cuchillos, no hay, ya no existen, ¿ya? No sé si ya no dan abasto haciendo. Acá está el otro Brother que tengo, que es el 007, que es un cuchillo que se compara mucho al águila de Joker y... O sea, este es 10 veces más cuchillo que el Joker, se los digo desde ya. O sea, este es madera, lianito, así, todo lo que queda, pero este es un cuchillo mucho mejor, ¿ya? Así que lo que sí destacan, y siempre van a destacar las casas españolas, es por las fundas. En eso no tienen competencia, créanme. En el mundo no tiene competencia ninguna casa española con la fabricación de fundas de cuero. Por lo menos yo no he visto ninguna que fabrique mejores fundas que los españoles. Y Kudeman, Nieto, JV, Joker y qué sé yo, todas las casas españolas. Si se me va alguna, lo siento. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá el video. Los invito como siempre a suscribirse, por favor, sigamos adelante con este canal, con este proyecto. Voy a seguir trayéndoles, como les decía, más cuchillos, obviamente, más baratos, digamos, más económicos, como este. De hecho, vienen dos en camino de esta misma compañía, pero en acero 420, ojo, acero 420.
que debería ser algo similar a lo que tiene esta navaja que cuesta 14 dólares, ya, de Ontario, que eh, vamos a ver qué tal salen. Así que, como le digo a mi amigo Miguel, no se caliente la cabeza, y presentemos, digamos, productos que puedan ser asequibles para todos. De hecho, la idea mía, Miguel, es estos mismos tipos de cuchillo, por ejemplo, que cuesta, como les dije yo, 5 dólares, me costó a mí 5 por ahí, 4 o 5 dólares, y tú me dijiste que el Tramontina te costó 4 dólares. O sea, yo prefiero 100 veces este cuchillo al Tramontina. Pero obvio que sí. Imagínate, más encima en Damasco. ¿Qué más quieres por ese precio? ¿Me entiendes? Así que, amigo Miguel, ojo, no se quede enamorado de los productos, aunque sean antiguos, porque hay productos también de mejor calidad, o digamos, y al mismo precio incluso. Precio bastante bajo, como les decía. ¿Ya? Así que nos vemos, me despido, hasta pronto. Like, manita arriba, bye bye.